Ok, ahora sí, les decía, ¿no ven? Ya el enunciado leído. Me pregunta qué fuerza tengo que aplicar para que esta base tenga una velocidad, dice, constante, ¿no ve? Ahora, ese es el fenómeno que pasa, ¿ya? Este es el siguiente fenómeno. Cuando, ¿no? Una longitud, ¿no? De base está apoyada, o mejor dicho, está en movimiento, como en este caso velocidad, ¿no ve? Tiene una velocidad, y además hay un campo magnético, fíjense. ¿Qué simboliza la X? Que el campo magnético está ingresando, ¿ya? Entonces, lo que está generándose en la base es que esté cargada, o mejor dicho, en los extremos de esta base se va a generar lo que es una FEM o fuerza electromotriz, ¿no ve? Entonces, ya saben la idea. Cuando tengan, ¿no? Una base o si no una espira, moviéndose, ¿no ve? Con velocidad v en un campo magnético, lo que se está generando es una fuerza electromotriz. Un ejemplo claro de este tipo de ejercicio se encuentra en lo siguiente. Justamente lo que le gusta al ingeniero Levy también, ¿no? A ver, voy a dibujar para ustedes. Espera un momento, la anterior grabación ya ha terminado. ¿No? El ingeniero le gusta ver este tipo de problemitas, ¿ya? ¿No? Donde tengo un imán norte y un imán sur, ¿no ve? Y aquí tengo una espira, ¿no ve? Y en esta espira ya, digamos, esta circular. Ustedes saben, en esto va a existir un campo magnético, ¿ya? Y va a haber una fuerza que va a generar, ¿no ve? Va a generar movimiento. Ahora nosotros, no solamente va a generar un movimiento, ¿no ve? A una velocidad angular, también va a generar ahora una FEM, les cuento. Y esa FEM es esto. Si ponemos un voltímetro o algo, ¿no? Un instrumento de medición de voltaje, vamos a calcular lo que está generando este movimiento. Entonces, la idea básica de este tipo de ejercicios es esto. Por eso le dicen FEM en movimiento. Cuando una vasilla o una espira está en movimiento, expuesto a un campo magnético, se genera lo que es fuerza electromotriz. Entonces, ya saben, no se olviden ese concepto. Ese es el principio de cualquier máquina rotatoria. Ya les he dicho, ¿no ve? Ya sea un motor o un generador. Eso a profundidad, ¿no? El análisis de ese tipo de máquinas lo van a ver más adelante, ¿ya? Pero esto básicamente es el principio de funcionamiento. En esta espira, ¿no? Está moviéndose debido a la fuerza, ¿no? Del imán, pero no solamente eso, también se está generando un voltaje alrededor de él. Y ese voltaje se lo puede medir con cualquier instrumento de medición. A ver, ustedes que están, ya han llevado al laboratorio o están llevando, les han de indicar, ¿no ve? ¿Qué instrumento es el que mide el voltaje? ¿Cómo se llama? ¿Mm? ¿Alguien? El multímetro. Ya. No, multímetro se puede decir, el multímetro es un instrumento ya en su forma general. Multímetro es aquel que mide corriente, voltaje y amperaje, ¿no ve? O mejor dicho, resistencia también puede calcularlo, ¿no ve? Es el instrumento que ustedes han visto, ¿no ve? De esta forma. En forma física dudo que lo hayan visto, o tal vez sí, ¿no? Por la pandemia. ¿Ya? Pero este instrumento, ¿no? Y ustedes pueden graduar. Puede calcular voltaje, puede calcular corriente, o también puede medir lo que es la resistencia. Ahora los multímetros ya más modernos, inclusive ya miden lo que es, ¿no? Capacitancia, lo que es ya la inductancia, inclusive ya miden temperatura, les cuento. Esos ya son los más modernos. Ya listo, pero a modo de comentario, ¿no? Espero que les esté yendo bien en sus laboratorios. Listo. Ahora vamos con esto. La idea fundamental les he dicho, ¿no? Cuando una espira está en movimiento, se está generando una fuerza electromotriz, ¿no ve? Ahora, en este caso está pasando lo mismo. En esta varita se está moviendo a una velocidad v, me dice, ¿no ve? Lo que me pregunta es qué fuerza se quiere para que esta velocidad sea constante. Entonces, analicemos primero el ejercicio, ¿ya? En este caso yo voy a trabajar en su forma, ay, perdón, en su forma escalar. O sea, voy a utilizar esta formulita. No voy a utilizar esto porque no es necesario el análisis. Voy a utilizar simplemente esto, ¿ya? Entonces, fíjense, solución, ¿no? Aquí se los he puesto, si se han olvidado. Debido a que la base está en un campo magnético y en movimiento, la FEM que se genera será, dice.
de esta forma. La FEM va a ser la longitud de la basita por el campo magnético por la velocidad que tiene esta basita a la que se está moviendo, ¿ya? Ahora, ¿qué datos son los que yo tengo? ¿No? ¿Tengo la longitud? Sí. ¿Tengo el campo magnético? Sí. ¿Tengo la velocidad? Sí. Entonces puedo calcular lo que es la FEM, ¿no ve? Entonces, calculemos la FEM. La FEM dice que va a ser, ¿cuánto es la longitud de la vasita? Me dice que es 50 centímetros. En unidad de metro, eso es nada menos que 0.5, ¿no? 0.5 metros por. Ahora, esto es lo que les ha mareado a todos y tal vez les pase a ustedes. Espero que no les pase. Tienen que saber también las unidades, ¿no ve? Las otras unidades de el campo magnético. Ya, esta es la unidad internacional que conocemos, ¿no ve? Tesla. Pero en la unidad inglesa lo llaman la unidad de Gauss, por si acaso. Entonces, no, me dijeron, el campo magnético es 1000 Gauss. Ahora llevando a la unidad, ¿no ve? Normal que conocemos nosotros, dice que es un Tesla equivale a 10.000 Gauss. Ah, interesante, ¿no? Entonces, estos tres ceros con estos tres ceros se van a cancelar. 1/10, esto no es nada menos que 0.1, ¿no? Por 8 metros sobre segundo, que es la velocidad de esta basita, ¿no? Entonces, metiendo esos datos a una buena calculadora, obtengo que la FEM había sido 0.4 voltios, ¿no ve? Pero yo no quería la FEM, yo quiero la fuerza. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza? A ver, chicos, a ustedes les pregunto. Tengo un campo magnético, ¿cómo calcularía la fuerza? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Cómo calcularía la fuerza para esta vasita? ¿Nadie? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? No, pues chicos, hablen. No tienen que ser calladitos. Mis otros grupos hablaban por todo lado, por WhatsApp, por Facebook. Qué chinchosos eran a veces. A ver, ¿nadie? Nadie. Ya, entonces, a ver, fíjense. El cálculo que hemos hecho simplemente ha sido para la FEM. Ahora yo voy a transformar este circuito. Lo voy a llevar a algo más entendible. ¿Ya? Esto es un circuito, les comento. Es un circuito. Como esta basita está en movimiento, ¿qué les he dicho? En los extremos de esta basita se va a generar lo que es una FEM, ¿no ve? Mejor pondremos FEM para que ustedes entiendan, ¿ya? ¿Qué es FEM? Fuerza electromotriz. O sea, va a haber un voltaje, me está diciendo, en los extremos de esta basita. Entonces, este circuito yo lo voy a transformar de la siguiente forma. Fíjense, aquí está. Entonces, la figura análoga a la figura anterior es un circuito de la siguiente forma. En los extremos, recuerden, tengo una resistencia R1 y una resistencia R2. Y esto es la basita. ¿Y qué les he dicho? Que en los extremos de la basita se va a generar una fuerza electromotriz, nada menos que un voltaje. Entonces podemos decir que esta basita se comporta como una fuente de voltaje, ¿no ve? Aquí está, yo lo he puesto así, una fuente de voltaje, más menos, ¿no ve? Si está de esta forma, más menos, el sentido, ¿no? Por las leyes de Kirchhoff, ustedes saben que en este voltaje, ¿qué es lo que se va a generar? Primero va a generar una perdón, una corriente, ¿ya? Llega a este nodo y se va a dividir en dos corrientes, ¿no ve? Corriente que va a ir por esta malla y corriente 2 que va a ir por esta otra, ¿no ve? ¿Eso saben o no saben? ¿Lo han visto o no lo han visto? Sí, Chicos, sí. Sí, ¿lo sí. ven? Lo han visto, ¿no ve? Entonces, fíjense, aquí va a haber una corriente, pero esta corriente llegando a este nodo se va a dividir en dos. Una corriente I sub 1 y una corriente I sub 2 que circulan en las respectivas resistencias, ¿no? Ahora entonces calculemos estas corrientes, ¿no ve? A ver, calculemos. ¿Y cómo lo calculo? No me digan por mallas, por favor. El cálculo de esto es rápido. Si solamente tienen una, a ver, los voy a hacer recordar un poco de circuitos de física 2. Como tengo solamente una fuente de voltaje,
En esta malla yo puedo aplicar lo que es simplemente la ley de Ohm, ¿no? ¿Qué les dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que existe una resistencia que se opone al voltaje sobre la corriente. Eso es lo que dice, ¿no ve? Y de esta formulita, ¿no? En laboratorio les han debido de explicar que la ley de Ohm no se cumple siempre para todo, ¿no ve? Para temperaturas bajo cero, la ley de Ohm sufre un cambio, ¿ya? Eso es a modo de comentario para los que estén en el laboratorio, ¿ya? Entonces nosotros vamos a aplicar esto. ¿Por qué voy a aplicar esto? Porque en esta malla, a ver, fijémonos en esta malla. Solamente tengo una resistencia y está en forma paralela el voltaje. Entonces en forma sencilla, ¿no ve? Puedo decir que el voltaje en esta resistencia no es nada menos que la FEM. Pero yo quiero calcular la corriente. ¿Qué relación me permite calcular eso? Es la ley de Ohm. Entonces decimos, de aquí voy a despejar la cociente, ¿no? Esto mando a multiplicar y esto a dividir la resistencia. Entonces la cociente no es nada menos que la FEM que se genera en la basita E sobre la resistencia R1. La FEM ya la he calculado. La resistencia R1 es dato. La FEM, ¿cuánto era? 0.4 voltios. La resistencia 1, ¿cuánto es? 100 ohmios. 0.4 sobre 100, voltaje sobre ohmio. ¿Qué unidades me da? Me da lo que es la unidad de amperios, ¿no? En este caso, 4 miliamperios. Una corriente pequeñísima, ¿no? A ver, vamos con la otra. La cociente y 2 en la segunda malla, o sea, en esta. Y nuevamente, tengo una resistencia en paralela con el voltaje. Puedo decir que esta resistencia tiene el mismo voltaje, pero yo no quiero eso. Quiero la corriente que circula. Y nuevamente, la relación que me va a permitir calcular eso es la ley de Ohm. Entonces, ¿no? Despejando la cociente de esta formulita, ¿qué me dice? Que la cociente I sub 2 va a ser la FEM, ¿no? Sobre la resistencia 2. Y nuevamente, la FEM es dato, lo he calculado. La resistencia 2 también es dato, eso me lo dieron. La FEM, ¿cuánto valía? 0.4 voltios. La resistencia 2, ¿cuánto es? 200 ohmios. 0.4 voltios sobre 200 ohmios, ¿qué unidades me da? Amperios. ¿Cuánto vale su valor? 2 milis, ¿no? Pequeñísimo también. 2 miliamperios. Pero yo no quiero la corriente, ¿no ve? A mí me está pidiendo la fuerza. Entonces, necesito un dato, ¿no? Les voy a hacer recordar algo. ¿Recuerdan cuál era la fuerza en un conductor cuando está expuesto a un campo magnético? Ah, ¿no ve? A ver, ustedes díctenme eso. Yo ya me he olvidado. A ver, alguien. ¿Cuánto es esa fuerza? Chicos, Corriente, longitud por campo magnético. exacto, longitud, campo magnético. Y esto es en su forma escalar, ¿no ve? Entonces ya saben a lo que yo quiero llegar. Es por eso que yo he ido por el análisis de la corriente primero, ¿ya? Porque yo quiero calcular la corriente que está circulando en esta basita, ¿ok? Ahora, la longitud de la basita es dato. El campo magnético también es dato. Lo único que no tengo es la corriente. Entonces, por eso que estoy haciendo el análisis de circuitos. ¿Ok? Listo. Ya tengo la corriente que circula en esta malla. En esta otra malla también, la corriente I2. Pero yo quiero la corriente total que circula en esta base, ¿no ve? O sea, en en este segmento, ¿no ve? Donde está el campo magnético. ¿No? Entonces les decía, cuando la corriente llega en este nodo, se divide en dos, ¿no ve? En dos se divide, lo que es la corriente 1 y la corriente 2. Entonces la corriente total que está circulando en esta base, ¿cuánto va a ser? Simplemente va a ser la suma de I sub 1 más I sub 2. Y aquí está. La corriente total va a ser I sub 1 más I sub 2. ¿Y cuánto había sido esa corriente total? I sub 1 es 4 miliamperios, más la corriente 2 es 2 miliamperios. 4 más 2, la corriente total me da 6 miliamperios. Por tanto, aquí les he hecho recordar la fuerza, ¿no? La fuerza que requiere esta basita para estar a una velocidad constante, dice, ¿cuánto había sido? La corriente, ¿cuánto es? 6 miliamperios por la longitud de la basita, ¿cuánto es? 0.5 metros, ¿no? Por el campo magnético, ¿cuánto era? Ah, les he dicho, ¿no? 0.1 teslas.
Entonces la fuerza necesaria para que esa vasita esté a velocidad constante era 0.3 milinewtons. Una fuerza relativamente pequeñísima, ¿no? Pero, ahí se acabó el ejercicio. ¿Qué tal? ¿Han entendido todo? ¿Qué les ha parecido este ejercicio? Interesante, ¿no? En un curso intensivo les han preguntado. Sí, algo sí, interesante. Interesante, ¿no ve? Simplemente en este ejercicio había que recordar el análisis de circuitos, lo que han visto en física 2, ¿no ve? O lo que van a ver ahora en redes, los de electrónica y circuitos uno en los de eléctrica, ¿no ve? Simplemente van a volver a ver esto, pero ya con otros métodos. A ver, el compañero que está en redes, ¿ya saben aplicar el método de Thevenin y Norton o no? Sigue el ingeniero, alias el Krusty. Sigue el ingeniero Krusty. Ah, sí, creo que el ingeniero es, ¿no? Su chapa es por si acaso, ingeniero Krusty le dicen, ¿no? En el piso, por si acaso, sabe ser, ¿cómo saben? Unos amigos, ¿no? Siempre, ¿no? Los burlones, ¿no? ¿Qué saben llamarlo? Tiene su aula exclusiva, por si acaso, el Inge, en el piso. Y esa aula es conocida como el campo Krusty, por si acaso. El campo Krusty, ¿ya? Listo. El ingeniero, ¿cómo les puedo decir que es el Inge? No, tú saca tus conclusiones. Creo que las mías van a estar por demás. Listo, entonces ya hemos repasado esto. Vamos con otro tipo de ejercicio. Mira, fíjense, ya estamos a la mitad, ¿no ve? Ah, este sí es muy interesante. Y esto también lo ha planteado alguna vez el ingeniero Apaza. Y fíjense, tal vez él lo plantee, ¿no? Quién sabe, en este parcial. Ojo que los ingenieros van a coordinar, ¿no ve? Los ejercicios. A ver, ¿qué dice este ejercicio? Dice, una vasilla conductora, dice, de longitud L, está, ¿qué dice? Está silbando cerca. Ay, esto no he escrito bien. ¿Ya? A ver, nuevo. Una varilla conductora de longitud L está, ¿ya? Está cerca, era, creo. ¿Ya? Está cerca de un alambre recto y largo. Fíjense en la figura. Aquí está mi conductor largo. Y aquí tengo una vasillita. Ahora, ¿cómo? Dice que lleva una corriente I. Aquí está el conductor con la corriente I. ¿Cómo se muestra en la figura? Punto. Si la vasilla se impulsa a una velocidad v en la dirección de la corriente, dice. Ah, en el sentido de la corriente, dice. Coma. Hallar la FEM desarrollada entre los extremos de la vasilla, ahora dice. ¿Qué les parece? Esto ya es un poco más de análisis, ¿no? Un poco más de análisis. ¿Ya? Entonces, ¿no? Nuevamente tenemos un caso como el anterior, ¿no? Del flujo, ¿ya? Pero en este caso vamos a aplicar ahora lo que les he dicho, ¿no ve? Vamos a aplicar la FEM en su forma vectorial, la cual es esta. Integral de la velocidad, producto vectorial del campo magnético, escalarmente el diferencial de longitud. Y esto es un vector también, ¿no ve? El diferencial de longitud. Entonces, esta formulita nos va a ayudar mucho para ese cálculo, ¿ya? A ver, veamos entonces. Solución, ¿no ve? Nuevamente veamos la figurita. Me está pidiendo la FEM, ¿no? La FEM, ¿ya? Entonces, fíjense, tengo el conductor, aquí tengo la vasilla, ¿no ve? Esta vasilla dice que tiene una velocidad v paralela al sentido de la corriente. Y aquí están los datos. Dice, ¿no? Respecto a la horizontal, la vasilla está inclinada a un ángulo alfa. La distancia del conductor a la vasilla dice que es A. Y la longitud de la vasilla dice que es L. ¿Ya? Entonces, vamos, resolvamos. Y si hagamos un pequeño diagrama de vectores, ¿no ve? No en este caso fuerza, vectores, ¿ok? Un diagramita de vectores. Entonces el procedimiento es el siguiente. Aquí se los he puesto algo nuevamente, cosa que nunca tienen que olvidarse, ¿no? Como el conductor circula, dice, una corriente eléctrica, se generan líneas de campo magnéticas circulares, ¿no? Ya sabemos eso de memoria. Por tanto, por regla de la mano derecha,
el campo magnético está entrando a la vasilla. Lo que les he dicho, ¿no? Cuando tengo un conductor con corriente, se generan líneas de campo magnético. Y por regla de la mano derecha, ese campo magnético está en este sentido. Y nuevamente, va a haber una línea de campo magnético que va a ingresar a esta vasita de forma perpendicular, ¿no ve? Es por eso entonces que yo he puesto, ya no he puesto la línea, sino que he puesto aquí el simbolito del campo magnético. Ahora voy a analizar, ¿no? Y nuevamente, no voy a analizar toda la vasilla. Analicemos un diferencial, ¿no ve? Porque el análisis ahí es más sencillo. Entonces, nuevamente, voy a analizar un diferencial de la vasillita, ¿ya? Lo dibujaré un poco mejor. Y me acercaré a la vasillita para que puedan verlo mejor, ¿ya? Entonces, aquí está. El diferencial está aquí, de la vasilla. Este es el diferencial de la vasillita, ¿ya? Cuando consideramos un diferencial, entonces, voy a tomar una distancia R del extremo de la vasilla, ¿no? R. Y aquí está su respectivo diferencial. ¿En qué sentido está apuntando su diferencial? Aquí, ¿no ve? Porque también es un vector. Entonces, el vector diferencial de R está en este sentido. Ahora, fíjense, la velocidad, ¿no? La velocidad está en forma paralela al sentido de la corriente. Está aquí. El campo magnético está ingresando. Entonces, ahora recusamos a nuestra formulita, ¿no ve? Primero calculemos esto. ¿Dónde está? Espera un momento. Me están escribiendo, pues, chicos. Ya. ¿Qué decía? La FEM es igual a, ¿qué les decía? Es una integral, ¿no ven? De la línea, o sea, del conductor, que venía la velocidad, producto vectorial, campo magnético. Luego viene el vector escalar diferencial de longitud. ¿No ve? Hagamos a ver ese producto. Producto, velocidad, campo magnético. Y eso está aquí, ¿no ve? A ver, a ustedes les pregunto. ¿En qué se, a ver, como resultado, ¿no ve? Una cosa más, me estoy olvidando decirles. Como resultado de este producto vectorial, ¿qué vamos a obtener? Que vamos a obtener lo que es el campo magnético, perdón, el campo eléctrico. Entonces, a ver, ustedes realicen el producto vectorial de la velocidad con el campo magnético. Pues regla de la mano derecha, entonces, mi campo magnético está ingresando. Todos pongan en el sentido del campo magnético sus dedos. Ahora desplácenla, ¿no? Al sentido de la velocidad. Como resultado, entonces, o mejor dicho, perdón, es la velocidad primero, ¿no ve? Entonces, todos pongan sus deditos en el sentido de la velocidad y desplácenlas perpendicularmente, ¿no? Al campo magnético que está ingresando a sus pantallas. ¿Hacia qué sentido apunta su pulgar? Seguramente apunta a este sentido, al lado izquierdo, ¿no ve? Y el resultado de este producto vectorial del campo magnético con el vector velocidad, obtenemos lo que es el vector campo eléctrico. ¿No ve? Eso es. Listo. Eso es lo que quería enseñarles, ¿ya? En algunos momentos o en algunos ejercicios, tal vez nos den como dato lo que es el campo eléctrico, ¿no ve? Entonces nosotros necesariamente tendremos que hacer ese producto vectorial, ¿no? Y una buena ayuda es la regla de la mano derecha. Nada más, chicos. Entonces ahora prolongamos todas nuestras ideas en ecuaciones, ¿no ve? Entonces les decía, a ver, para esto, para calcular primero el campo magnético, o sea, este, ¿no ve? Les decía, ¿no ve? Vamos a aplicar lo que es la ley de Ampère nuevamente. Vamos a calcular el campo magnético en este diferencial o punto, como ustedes quieran llamar. Y para eso, nuevamente, vamos a aplicar lo que es la ley de Ampère. La ley de Ampère, ¿qué me dice? Que va a ser una integral de curva cesada del campo magnético escalarmente el diferencial de esa curva igual a la permeabilidad de vacío por la corriente. Y nuevamente, estos dos vectores, ¿qué ángulo forman? Forman un ángulo de 0 grados, ¿no ve? Forman un ángulo de 0 grados. Entonces aquí está, coseno de 0, ¿no ve? Y coseno de 0, todos ya saben que es 1. Uy, qué feo, 1. Coseno de 0 es la unidad. Ahora,
Y nuevamente, el campo magnético se puede salir de la integral porque es constante, ¿no ven? Y la integral de curva, del diferencial de esa curva, ¿cuánto es? Ah, aquí viene lo interesante. Aquí varía lo que es el radio, ¿no? Eso es, ¿no? 2pi es la constante, el ángulo basido de la circunferencia. Por, ¿cuánto va a ser el radio? Entonces, el radio me fijo en la figura. La distancia del conductor a mi diferencial, ¿no ve? O sea, aquí. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto había sido eso? Había sido A más la distancia, ¿no? Horizontal necesito, ¿no ve? No la perpendicular. Entonces, aquí haciendo un poquito de trigonometría, ¿cuánto va a ser esa pequeña distancia? R, aquí tengo un ángulo, esos datos, ¿no ve? R por coseno de alfa. Esa es la distancia entonces, del conductor al diferencial, ¿ya? Entonces, eso está aquí. ¿Cuánto había sido? A más R por coseno de alfa, ¿ya? Y todo eso va a ser igual a ¿qué? Permeabilidad de vacío por cociente. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito el campo magnético. Entonces, despejando va a ser permeabilidad de vacío por cociente sobre 2pi por A más R por coseno de alfa. Listo, ya tengo el campo magnético, ¿no? Y les decía, ¿no ve? Vamos a recordar, ese pequeño producto venía de esto, la ecuación, ¿no ve? Del campo eléctrico va a ser la velocidad producto vectorial campo magnético, ¿no ve? Entonces, por eso les hago recuerdo eso, ¿ya? Entonces, aquí está. Vamos a construir este producto vectorial, ¿ya? Entonces, la figura, ¿no ve? Este es el producto vectorial, pero como no tengo un sistema de referencia, voy a utilizar en su forma escalar, ¿no ve? La cual es el módulo de la velocidad por módulo del campo magnético y por el ángulo que forman ambos vectores. Y fijándome en mi figura, ¿no? Aquí, el campo magnético está entrando de forma perpendicular y la velocidad está en este sentido. ¿Qué ángulo están formando los dos? A gritos tienen que gritarme eso, ¿no? 90 grados, ¿no ve? Aquí está la velocidad, ¿ya? Y el campo magnético está ingresando a nuestras pantallas. Entonces, ¿qué ángulo están formando los dos? 90 grados. Ok. Entonces va a ser seno de 90 es 1, ¿no? Como resultado entonces de eso no es nada menos que el módulo de la velocidad por el módulo del campo magnético. Y aquí, ¿no? Viene la FEM. La FEM dice que es la integral de el campo eléctrico escalarmente el diferencial de radio. Pero el campo eléctrico va a ser igual a todo esto, ¿no ve? Entonces aquí está, del gráfico, ahora necesitamos nuevamente, tengo un producto escalar, el campo eléctrico con el diferencial de radio. Ya yo lo he dibujado aquí, pero nosotros miraremos nuestra figurita, ¿no? Aquí está, ya, yo lo voy a redibujar para que entiendan. ¿No? ¿Recuerdan el producto vectorial de la velocidad del campo magnético? Como resultado de eso nos daba el campo eléctrico. Y está en este sentido, ¿ya? Campo eléctrico. Ahora, lo que yo necesito en mi formulita es escalarmente el diferencial de la longitud. Y el diferencial de longitud está aquí. Entonces, fíjense, está aquí, ¿no? Diferencial de radio lo he llamado en este caso. ¿Ya? Ambos son vectores. Nuevamente les repito, como no tengo un sistema de referencia X, Y, Z, entonces yo voy a utilizar lo que es el módulo, ¿no ve? Y para eso necesito el ángulo que están formando ambos vectores. Entonces, ¿cuánto va a ser este ángulo? Esa es la pregunta que me hago yo. ¿Ya? ¿Qué ángulo va a ser ese? A ver. A ustedes les pregunto. No lo llamaremos alfa, porque tenemos aquí alfa, ¿no ve? Lo llamaremos, a ver, no sé, tita. A ver, a ustedes les pregunto, ¿cuál va a ser ese ángulo tita? 180 menos alfa. Exacto, 180 menos alfa. ¿Por qué? Alfa está aquí. ¿Y alfa dónde se va a repetir? Se va a repetir aquí, ¿no ve? Aquí se va a repetir alfa. Entonces es como si tuviéramos aquí alfa. Entonces este ángulo tita no es nada menos que 180 menos alfa. Listo, entonces simplemente era eso. Eso quería poner esa prueba. Y aquí está, ¿no?
El ángulo, no, nuevamente, estaba aquí, pero también, ¿no? Por geometría, ustedes saben, este ángulo se repite aquí. Y el ángulo que forman el campo eléctrico con el diferencial de radio es 180 menos alfa. ¿Quién está con su vector, no? Mario, por favor. Y ahora sí ya te desactivar. Listo. Ahora reemplacemos eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar? Módulo del campo eléctrico por módulo del diferencial de radio, por el coseno del ángulo que forman ambos, 180 menos alfa. Y por identidades trigonométricas, ¿no ve? ¿Cuánto es esto? Coseno de 180 menos alfa es menos coseno de alfa, ¿no ve? Entonces aquí está. Es por eso que, ¿no? Lo que me preguntaba su compañero. Algunas veces aparece el signo, ¿ya? Entonces menos coseno de alfa. Pero el campo eléctrico, ¿a qué era igual? Al módulo del vector velocidad por el módulo del campo magnético, por el diferencial de radio, por el coseno de alfa, ¿no ve? Ahora, reemplacemos los valores que hemos obtenido. Eso va a ser igual a ¿qué? Menos la integral de la velocidad por el campo magnético. Nosotros hemos calculado con la ayuda de la ley de Ampère, ¿no ve? Eso está aquí. Entonces, ¿cuánto había sido? Permeabilidad de vacío por la cociente. Todo sobre 2pi por A más R por coseno de alfa. Todo por el diferencial de radio por el coseno de alfa. Ahora me fijo en mis variables, ¿no? Primero me fijo el diferencial. El diferencial depende de R. Entonces, permeabilidad de vacío, cociente, 2pi, velocidad, coseno de alfa, se van a salir de la integral. Y aquí está, se salen de la integral. ¿Qué es lo único que me va a quedar? El diferencial, obviamente, y la función 1 sobre A más R por coseno de alfa. ¿No ve? Porque aquí tengo la función R. Ahora el siguiente paso es integrar, ¿no ve? Integramos de dónde a dónde. Ah, el diferencial de R. Entonces me voy a fijar en mi figurita inicial y no me fijo de dónde a dónde tengo que integrar. Tengo que integrar, dice, desde A hasta el total, ¿no ve?